Asociación Mujeres Transformando, frente al COVID-19, continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Buen día nuevamente, compañeras. Siempre es un gusto encontrarlas por medio de este canal. Sin antes recordarles también de que debemos de dedicarnos tiempo hacia nosotras mismas, ¿verdad? De relajarnos siempre, diariamente. Ahora bien, el tema que traemos para esta sesión o este día es sobre la violencia obstétrica, ¿verdad? Vamos a definir qué es la violencia obstétrica, cómo se manifiesta y al final vamos a dar reflexiones y conclusiones, ¿verdad? Y bueno, creo que quizás muchas de ustedes ya habrán escuchado un poco o mucho sobre este tema, ¿verdad? Pero no cabe duda que es muy importante recordar sobre este tema, ¿verdad? Vamos a definir qué es la violencia obstétrica. Sabemos que es un fenómeno vinculado a la violación de los derechos fundamentales de la mujer y se da en dos modalidades. Esta puede ser física y psicológica. No podemos dar quizás algún parámetro de daño que nos pueda hacer cada una porque creo que ambas dañan la integridad de la mujer. Pero ¿en qué consiste o cómo se define este tipo de violencia? Bueno, este tipo de violencia se puede definir como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, ¿verdad? Prestados por las personas que prestan servicios médicos, llámese doctores, enfermeras, especialistas. Cabe mencionar que esta violencia obstétrica la podemos recibir desde el primer día que entramos en control cuando estamos embarazadas, ¿verdad? Se expresan tratos deshumanizados, abuso de medicación y patologización de los procesos que son naturales, ¿verdad? Este tipo de violencia solo se puede manifestar en mujeres. Ya lo dijimos, puede ser durante el proceso de embarazo y a la hora de dar a luz, ¿verdad? ¿Y cómo puede manifestarse? Yo les voy a ir mencionando como lo más común donde se puede manifestar o cómo se puede manifestar, cómo lo podemos reconocer, cómo podemos reconocer este tipo de violencia. Primer punto, ¿verdad? Tenemos que se realizan más cesáreas de las necesarias, ¿verdad? Hasta rima. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque a veces sucede que quizás por acelerar el parto o sin ninguna prescripción médica anteriormente, se suelen realizar cesáreas que son innecesarias, ¿verdad? Dice que una mujer tiene el doble de posibilidades de pasar por una cesárea cuando ésta da a luz, sin el mayor consentimiento, es decir, que no puede decidir. Si el doctor dice cesárea le toca, pues cesárea le toca. Y peor aún, porque cuando se está en ese proceso, quizás nosotras nos encontramos más vulnerables y débiles, ¿verdad? Que no podemos alzar la voz o no estamos tan conscientes porque estamos muy débiles en el trabajo de parto y no podemos asimilar algunas cosas. Eso en algunos casos, no es que siempre sea así. En ocasiones, en algunos casos, las personas que atienden el parto, es decir, doctores, enfermeros, etcétera, catalogan el parto como de alto riesgo, en teoría, ¿verdad? Pero sin embargo, puede ser que se pueda dar a luz de forma natural, ¿verdad? Pero quizás también por la demanda, también necesitan desalojar la sala de partos u otros factores en los que quizás ya nosotras no podemos saber por qué deciden por nosotras, ¿verdad? Han habido muchos casos de mujeres jóvenes o mujeres de todas las edades
que se les ha dicho que van a tener su parto natural, pero a la hora de dar en el trabajo de parto, se les practica la cesárea, ¿verdad? También, en otro de los casos de cómo se manifiesta es episiotomías cuando estas no tocan, ¿verdad? Vamos a aclarar qué es la episiotomía, ¿verdad? Decimos que este es un procedimiento médico que consiste en el corte del perineo, ¿verdad? Este no se recomienda en un parto natural, ¿verdad? Es del que es espontáneo. Sin embargo, no nos vamos a ir quizás muy lejos porque creo que todas conocemos a alguien, si no es que a todas nuestras amigas o mujeres que conocemos, que le han practicado este procedimiento médico innecesario, ¿verdad? Dice que reconocemos que en El Salvador la episiotomía se le ha realizado casi a todas las mujeres que dan a luz de manera natural, ¿verdad? Yo he conocido hasta ahora, hasta la fecha, solo una mujer que me comentó que no le hicieron la episiotomía, ¿verdad? Pero ya de ahí todas las mujeres que conozco y que son madres sí les practicaron este procedimiento médico. ¿Y qué es lo que pasa en este procedimiento médico? Porque se ha escuchado también que les hacen este procedimiento para que las mujeres no durante su periodo de dieta de 40 días no tengan relaciones sexuales con su pareja y estas no vuelvan a quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque han habido casos en los que las mujeres quedan embarazadas en este tiempo de dieta porque han tenido relaciones sexuales. Y a veces, compañeras, han habido otros casos que a estas mujeres sus parejas les han obligado a tener relaciones sexuales para satisfacerse a ellos mismos durante el periodo de dieta, teniendo ese procedimiento médico en su parte genital, lo cual es muy doloroso, ¿verdad? También otra manifestación es el parto inducido y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que no se dispone de evidencia suficiente para recomendar la inducción del trabajo de parto para embarazos sin complicaciones antes de las 41 semanas de gestación. Sin embargo, esta manifestación o esta acción es muy común también de inducir el parto, ¿verdad? Sin que esté todavía preparada la mujer, ¿verdad? Tanto psicológicamente como corporalmente, ¿verdad? Y también hay una maniobra que científicamente, ¿verdad? O en el mundo médico se llama Christeler, ¿verdad? Esta es una práctica que el personal médico realiza y a veces han habido casos que hasta se han parado sobre el abdomen de la mujer para empujar a la criatura, ¿verdad? O presionarla por debajo, se meten por debajo de la cama, ¿verdad? Y empiezan a presionar porque le empiezan a decir los doctores, usted no está pujando bien, o así como abrió las piernas, así tiene que aguantar. Esas cosas también se manifiestan durante el parto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con esto, verdad? Que a veces el personal médico no suele informar a la mujer ni solicitar su consentimiento para realizar estas prácticas, ¿verdad? Hay posibles secuelas, o sea, hay daño físico al realizar esta práctica, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser desgarro, ¿verdad? En nuestra parte genital o en nuestro abdomen, hematomas, fracturas incluso, y otros daños que puedan causarnos ese tipo de acción que realicen los personales de la medicina que estén asistiendo el parto. Y en los bebés a veces esta acción también genera daño. ¿Por qué? Porque se les va desarrollando problemas respiratorios porque recordemos que presionan, ¿verdad? Y recordemos que el bebé viene súper frágil, sus huesitos quizás se les están terminando de formar,
vienen bien débiles, ¿verdad? Y también les puede causar hematomas e incluso algunas fracturas, ¿verdad? Otra de las cosas que suceden durante el parto es no poder elegir la posición en el parto. Se sabe que hay muchas posiciones, bueno, antes realizaban posiciones para poder realizar el parto de manera natural, ¿verdad? Y que la mujer no sufriera mucho, aunque hay que reconocer que dar a luz no es algo fácil, ¿verdad? Entonces, eso de no elegir la posición del parto, no tenemos esa libertad de elegirla. Ya sabemos que nos meten a la sala de parto, ¿verdad? Y ahí, pues como el doctor diga, no tenemos toma de decisión, ¿verdad? Las mujeres deberían de tener el derecho a decidir en qué posición desean parir, ¿verdad? Si no hay contraindicaciones médicas para realizarlo, ¿verdad? Y otro que es muy importante, que es al final del parto, es la ausencia de contacto con el bebé. Esto es muy común, compañeras, y creo que se han dado varios casos, y ustedes no me dejarán mentir, van a recordar quizás en los que cambian a los bebés. En la sala donde están los bebés los han cambiado por otro bebé, etcétera, etcétera. Cuando el bebé ya ha nacido, el contacto con la mamá debe de ser inmediatamente. ¿Por qué? Porque es muy importante crear ese vínculo de madre e hija o hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un beneficio para ambos, tanto madre como para el bebé o la bebé, ¿verdad? Se trata de establecer un vínculo afectivo, ¿verdad? Recuperación del estrés, es decir, también quizás nosotras como mujeres nos sentimos realizadas al tener ya a nuestra criaturita a la par, ¿verdad? Sentirlo, ¿verdad? Verlo, tocarlo, y también para asegurarnos y ver cómo es nuestro bebé, para que no exista ese tipo de problemas cuando ya nos vayan a dar a luz con nuestro bebé, ¿verdad? Que no vayamos a tener ese problema de que nos lo han cambiado, etcétera, etcétera. Y además también favorece la lactancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bebé ya se va acostumbrando a la leche materna y estimula, ¿verdad? Esa parte de alimentarse. Es importante que se retrasen algunas técnicas de control rutinario que interfieren en el establecimiento de este vínculo. Claro está que si ha sido un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Y el bebé quizás en algún punto corría peligro, ¿verdad? Estar conscientes que en algún momento pueda que los doctores o enfermeras decidan llevárselo de un solo a la sala donde están todos los bebés, porque quizás el bebé tiene alguna prescripción médica con anterioridad, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Se insta a que igual tengamos cuidado en ese sentido, ¿verdad? El proceso de parto debe de ser tratado como un proceso natural y de forma respetuosa, favoreciendo que sea una experiencia beneficiosa tanto para la madre como para el hijo o la hija, ¿verdad? Si se priva a la mujer de todos estos derechos, ¿verdad? Sin ningún tipo de justificación médica, algo que ya esté prescrito, ¿verdad? Del contacto con su hijo o hija o de todo lo que dijimos con anterioridad, esto genera algún tipo de daño también psicológico para la madre. Ahora bien, les voy a decir o les voy a comentar algunos de los ejemplos de lo que se vive acá en este sentido de la violencia obstétrica. Y bueno, cabe mencionar que esto se puede dar tanto en el sistema público como en el privado, ¿verdad? Aquí no hay excepciones. Por ejemplo, cuando usted ya va a entrar a labor de parto, hay maltrato de los prestadores de servicios de salud médica.
Por ejemplo, haciendo comentarios de que aguante, si para eso usted quería tener hijos, y esas cuestiones van dañando, ¿verdad? Todo el proceso. Y todo esto puede empezar desde que usted va a su control de embarazo por primera vez, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el doctor le medica algo, le dice, cuídese, que usted no se cuida, o usted llega al control y le llegan a regañar. Entonces toda esa parte emocional que de por sí ya se viene cargando como mujer, ¿verdad? Se suma también a esta parte del proceso de embarazo. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted no tiene un proceso de embarazo pleno, se manifiesta o lo recibe el hijo o la hija, ¿verdad? Entonces, yo les insto, compañeras, que reflexionemos si en algún momento de nuestra vida hemos vivido este tipo de violencia, ¿verdad? Y si conocemos a alguien también, decirles que hay leyes que nos respaldan en este sentido. Y en el sistema público, el trato debe de ser genuino e íntegro, porque es un proceso en el que las mujeres se debe de tratar con amor. Recordémonos que es la vida de un ser nuevo y que se encuentra vulnerable, ¿verdad? Para ir concluyendo, compañeras, necesitamos reflexionar, ¿verdad?, sobre este tipo de violencia. Y como siempre, compañeras, les voy a dejar algunas preguntas, ¿verdad?, para que reflexionemos nosotras solas o podemos reflexionarlo con otras compañeras también. Por ejemplo, la primera pregunta sería que si he sido víctima de esta violencia, y si usted ha sido víctima de este tipo de violencia, describir brevemente en unas 5 líneas cómo ha sido esa manifestación o qué fue lo que sintió, si fueron comentarios de menosprecio por parte de los médicos, las enfermeras o incluso algún miembro de nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué estrategias puedo tomar yo para prevenir esto? También cómo puedo transmitir esta información a otras mujeres, ¿verdad? Y por última instancia vamos a hacer una breve reflexión de 5 líneas de cómo podemos hacer uso de nuestros derechos fundamentales como mujer, ¿verdad?, para que nos hagan mejor trato en la hora de que nos toque dar a luz, ¿verdad? Por el momento creo que esto ha sido todo por ahora. Les agradezco mucho por su atención y espero que podamos reflexionar en este tipo de violencia. Gracias.